parte está conformado por 14 huesos, de los cuales 7 van a pertenecer a lo que es la parte superior, que también se le llama mandíbula superior o maxila, y la parte, un solo hueso inferior móvil, que es la mandíbula. En realidad son dos impares, ¿ve? El mómer y la mandíbula. En su conjunto vamos a denominar como macizo facial. ¿Ya? Entonces ahí están. Los 3 primeros vamos a hacer hoy día, que son los maxilares superiores, los mediales y los palatines. ¿Ya? Entonces, empezamos con los huesos maxilares. Siempre que ustedes estudien algún huesito, lo primero que tienen que poner o explicar o estudiar es la situación anatómica y luego la posición anatómica. ¿Cuál es la diferencia entre situación anatómica y posición anatómica? ¿Qué dice? Situación anatómica, posición anatómica. Lo que están viendo ahorita es en in situ, situación. Y si yo lo saco, posición. Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué es situación anatómica? ¿Dónde se encuentra la estructura ósea y con qué se relaciona? Entonces, yo digo el maxilar es un hueso que se encuentra en el tercio medio de la cara. Va a formar parte de la cavidad orbitaria, forma parte de la cavidad nasal y forma parte de la cavidad bucal. Por lo tanto, está por debajo de la cavidad orbital, por encima de la cavidad bucal y a los lados de las cavidades nasales. ¿Está? Esa va a ser su situación anatómica. Ahora hagan de cuenta que yo lo saco al maxilar. Tengo aquí el maxilar y les doy. ¿Cómo tienen que poner posición anatómica para estudiar? Porque si no, no van a poder hacer y se van a confundir. Pero para eso tienen que saber ustedes qué se estudia en este hueso. En este hueso tengo una apófisis que va hacia arriba y una apófisis que va lateralmente. Pues la que va hacia arriba se llama apófisis frontal, porque se articula con el frontal. La que va a los lados se llama la apófisis piramidal, o también llamada cigomática malar, se articula con el hueso del pómulo, o cigomático malar. Entonces tienen que decir que la apófisis frontal hacia arriba, la apófisis piramidal a los lados. Listo. Hay una tercera apófisis que aquí no se ve. ¿Cuál es esa apófisis que falta? La apófisis palatina, que esa se encuentra en la cara interna. Están viendo es la parte externa. ¿Se dan cuenta? A partir de eso sí tienen que estudiar ustedes posición para poder desde ese punto de vista poder rotar el hueso y poder estudiar con su atlas o con su libro y no confundirse. Esa es la idea de la posición y la situación. Entonces, como todos los huesitos estudiamos una cara, pero ahora ya no vamos a llamar exocraneal y endocraneal, sino externa e interna. Algunos autores le llaman exofacial, endofacial, externa e interna y ya está. Todos los huesos tienen bordes. Este hueso va a tener 4 bordes. Y tienen que estudiar apófisis. Cuando estudien algún huesito de la cara, ahora, y vean que tiene apófisis, siempre tienen que ustedes saber cuáles son, dónde se encuentran y qué características tienen. Esa es la clave de un hueso. Entonces acá dice que tiene 3 apófisis. La base del estudio va a ser estas apófisis. ¿Ya? Bien. Entonces, cara externa. Entonces miren, la cara externa presenta esta apófisis. Ahí se estudia la apófisis piramidal. Bien. ¿Qué también esta apófisis? La apófisis frontal. Y como está hacia arriba, ¿qué también le podemos llamar? Ascendente. Bien. Miren, aquí está un borde inferior, un borde inferior, borde posterior y borde superior. Los 4 bordes. En esta cara nos interesa esta eminencia. Esa eminencia se llama la eminencia canina, que es nuestra pieza más grande que tenemos, más voluminosa. Y que en todos ustedes se palpan acá,
hay un sobresaliente de la eminencia canina. Y eso es bien importante ustedes porque nos da la forma de la estética a nivel del tercio inferior. Entonces, si nosotros extraemos pigmentolosos, esto se cae. Entonces, es importante mantener el canino. Entonces, miren, delante de la eminencia canina se encuentra una fosa. Esa se llama la fosa o fosita mictiforme. Ahí se inserta el músculo mictiforme. ¿Qué también se llama el músculo mictiforme? Depresor del tabique nasal. ¿Listo? Ahí se va a encontrar. Entonces, lo primero que tenemos que estudiar en la cara externa, ya hemos visto la fosa eminencia y la fosa canina. Entonces vemos acá esa pólisis que se llama la pólisis piramidal. La pólisis piramidal para su estudio tiene una base. Esta es la base en la que está unida al hueso. Y el vértice es este, forma piramidal o triangular, que es truncado y articulable. ¿Con qué se articula eso? Ese vértice de la pólisis piramidal. Con el hueso cigomático malar. Ya van a ver el hueso cigomático malar, va a tener caras, va a tener bordes y ahí se va a articular. ¿No? ¿Qué es lo importante de esto? Sus caras que presentan. Presenta tres caras, superior, anterior y posterior. La cara superior tiene una estructura importante, que aquí se ve mejor. Esta estructura se llama el surco infraorbitario. Surco es una estructura abierta que es delgada y canal es más ancho. ¿Listo? Algunas personas poseen más delgada y mucho más grueso, por eso la literatura dice surco canal. ¿Ya? Infraorbital. Pero fíjense que a partir del tercio medio se cierra. Cuando una estructura ya es cerrada, ya no se le puede decir surco o canal. ¿Qué se le diría? Conducto. Entonces, conducto infraorbitario. Este conducto infraorbitario va por el espesor de la pólisis piramidal, es decir, por adentro. Y se abre en su cara geniana. Geniana porque está relacionado con la piel. Aquí tenemos un abultamiento, ¿ve? Después hay un hundimiento. En ese hundimiento, si nosotros nos apretamos, nos podemos hacer una anestesia. ¿Por qué? Aquí están saliendo los ramos terminales del nervio infraorbitario. Entonces, cuando estudiamos trigémino tiene tres ramas, ¿ve? ¿Cuáles son? Maxilar superior, maxilar El primero, inferior, oftálmica. oftálmico. Segundo, Maxilar maxilar. Tercero, mandibular. Listo, para no decir superior e inferior. Maxilar, mandibular. Entonces, cuando entra acá la cara orbitaria, cambia de nombre el nervio. Ya no se va a llamar nervio maxilar. ¿Qué se va a llamar? Nervio infraorbitario. Entonces, atraviesa todo esto el conducto y sale por acá, por el agujero infraorbitario. Y ahí da sus ramas terminales, que son al párpado inferior, a la nariz y al labio superior. Palpebrales, nasales, labiales. Entonces, todo esto, si nos apretamos, nos podemos anestesiar. ¿Me da cuenta? Entonces, es una técnica, además, en cirugía, la extra bucal para hacer. ¿No? En cirugía ya van a ir llevando. Entonces, importante esa parte. Pero ahora, acá que también es interesante, que en el espesor del hueso, por dentro, da unos ramitos. Antes de salir, el ramo anterior o alveolar anterior, que da inervación al central, lateral y canino. En la parte media, para el primer premolar y el segundo premolar. Ya vamos a ver variaciones en trigémino. Y en su cara posterior, esta es la cara posterior de la pólisis piramidal, es convexa y cóncava. La parte convexa, como un abultamiento, se llama la tuberosidad del maxilar. Allá hay algo interesante, estos orificios, que pueden ser 2, 3 o más, inclusive, por ejemplo, este hueso miren más. Y por ahí pasan filetes nerviosos del nervio alveolar posterior.
superior, siempre estamos en superior. Entonces, alveolar es lo mismo que decir dentario, por si acaso, ¿ya? Entonces, por aquí entran y van a dar inervación al primer molar, al segundo molar y al tercer molar. ¿Se dan cuenta? Entonces, para bloquear grupo anterior, medio, posterior, tenemos que ver dónde vamos a colocar anestesia. Si yo quiero hacer un tercer molar, no lo voy a anestesiar acá, porque voy a anestesiar el grupo anterior y medio. Tengo que venir acá. ¿Me dan cuenta? Esa es la lógica. Por eso es muy importante este huesito maxilar. ¿Ya? Entonces ahí están las tres caras que tenemos que estudiar. ¿Listo? Esta tuberosidad es importante porque va a formar parte también del límite de una fosa que vamos a llevar posteriormente. ¿Ven? Ya. Cara interna. ¿Ocupadito estás? Medial o interna, nos da la vuelta al hueso. Aquí recién, miren, nos damos cuenta de la apófisis palatina. Entonces, esta otra apófisis, ¿qué era? La frontal. Esta se puede ver desde la cara externa como de la cara interna. La apófisis piramidal, pero ya no se ve acá, solo está en la cara externa. Y la apófisis palatina solo está en la cara interna. Entonces, a partir de esta apófisis palatina, dividimos en dos segmentos este hueso, uno superior, mayor, y uno inferior, menor. Entonces, en el superior nos llama la atención este orificio, importante. Ese orificio es el seno maxilar. Por eso es que este huesito, aparte de ser irregular, también es neumático. ¿Ve? Porque tiene una calidad de aire en su configuración. A todo esto, ¿cuáles son los huesos neumáticos? Ya saben, el maxilar. ¿Qué más? Etmoides. ¿Qué más? El esfenoides. Esfenoides y el frontal. Por eso es que cuando nos da sinusitis, todo esto, el triángulo de la muerte, nos duele. Ahorita esto, ¿no? Los senos están irregulares. ¿Ya? Entonces, aparte de esto, si no fueran las piezas dentarias que son órganos duros, el hueso sería muy liviano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas cavidades aligeran el peso de la cabeza, son otras funciones. Ahora fíjense, por encima les decía, nos vamos a dar cuenta, este es el orificio de ingreso al seno. Y miren, un ángulo hacia arriba y adelante y un ángulo hacia abajo y atrás. Hacia arriba y adelante, antero superior, entonces se encuentra una estructura en forma de una pestañita. Eso se llama la concha lagrimal. ¿Listo? La concha lagrimal. Y que si se dan cuenta, en la raíz o en la base de la apófisis frontal se encuentra una cresta. La cresta conchal o cresta turbinal inferior. ¿Listo? Entre los dos delimitan un canal. El canal del saco lagrimal. Por ahí se va a alojar el saco lagrimal y por ahí va a chorrear las lágrimas. ¿Está? Bien, ahora en el otro, la parte inferior, ángulo posterior inferior, se encuentra una cisura. Ahí se va a articular, miren, este es el hueso palatino. El palatino también tiene 4 segmentos y 4 apófisis. Una de sus apófisis se articula acá. Esta es la apófisis maxilar del palatino. Entonces, en la fisura palatina del maxilar se articula la apófisis maxilar del palatino. Le cambian los nombres por su relación. ¿Listo? Bien. Ahora por debajo está la bóveda craneal. La bóveda palatina. ¿Ven? El paladar. Entonces, el paladar va a tener 2 segmentos, uno anterior y otro posterior. El anterior está formado por la cara inferior de la apófisis palatina. Entonces, todo esto va a ser la bóveda del paladar. Entonces, si vemos una vista desde abajo, estamos viendo el paladar. Pero aquí estamos viendo con el palatino. Entonces, miren, estas son las apófisis
palatinas del maxilar que se articulan, sutura intermaxilar, las láminas horizontales del palatino, sutura interpalatina, y cuando se unen los cuatro huesos opuestos, los dos huesos opuestos, forman la sutura crucial o cruciforme. ¿Listo? Entonces, algo importante también, que en la parte anterior se encuentra esto, el agujero incisivo, por donde pasa el nervio incisivo nasopalatino. ¿Ya? Hacia atrás van a ver que se encuentran los palatinos mayores o posteriores. Seguidita vamos a ver todo lo que es la articulación. Ahora, cuando hacemos un corte sagital, solamente estamos viendo un hueso. Entonces, acá sería el canal incisivo. Cuando yo articulo, ya se vuelve conducto incisivo. Ahorita estarían viendo un canal. ¿Eh? Ya. Entonces, todo esto es la palatina y aquí tiene una cresta, una elevación. La cresta nasal o incisiva también le llaman. Y cuando se unen ambos, forma la espina nasal anterior. Entonces, en anatomía, cuando hablamos de anterior, es porque es posterior. Si digo superior, es porque es inferior. Si digo interno, es externo. ¿Me cuenta? Esa es la idea. Entonces, si digo espina nasal anterior, está dado por el maxilar. ¿Ya? Bien, entonces aquí pueden ver. Un ratito. Ya. A ver, las articulaciones del borde. Entonces estamos hablando de la palatina, borde interno. Aquí sería el borde externo, borde anterior y borde posterior. ¿Me cuenta? El borde interno, ¿con quién se articula? Con el lado opuesto. El borde posterior, ¿con quién? Con la lámina horizontal del palatino. Pero ahora, si esta es la lámina horizontal, a eso tienen que darle la lógica que ustedes vienen. Este es anterior y esto es posterior. ¿Con quién se articula? Con el borde anterior de la lámina horizontal del palatino. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la idea, que ustedes vayan viendo cómo se va a articular los bordes de cada hueso. Ahí. Entonces, miren, este saliente va a ser de espina nasal anterior. Entonces, cuando hablamos de los bordes, tiene cuatro bordes. El borde inferior que están viendo acá también se le llama alveolar, porque nuestras piezas dentarias hacen unas eminencias, las eminencias alveolares, de las cuales ya saben que el canino es la más voluminosa, ¿cierto? Por cierto, ¿qué se llama la articulación? De la raíz en el alveolo. Confusis. Son las unidades. El borde posterior es la tuberosidad del maxilar. El borde anterior irregular es el que delimita el orificio anterior de las fosas nasales. Y el borde superior, donde está la cara orbitaria, en su extremo anterior se origina o se eleva la apófisis frontal del maxilar. Bien. Entonces, apófisis frontal del maxilar. ¿Qué también se llama? Rama ascendente del maxilar. Esto por la similitud que tiene con la mandíbula. La mandíbula sostiene un cuerpo y ramas ascendentes, porque están yendo hacia arriba. Entonces, por eso autores han dicho, igual esto va hacia arriba por rama ascendente. ¿Ya? Apófisis frontal tal vez es más lógico porque se articula en el frontal. Como quieran. ¿Ya? Entonces, en su cara externa les decía que esta apófisis se ve desde afuera y desde adentro. En su cara externa se encuentra esta cresta, esa elevación, que se llama la cresta lagrimal anterior. Por lo tanto, ¿hay posterior? Sí. ¿Se dan cuenta? Aquí se va a articular un huesito. ¿Qué hueso se articula ahí? Si es lagrimal, el unguis, pues, o lagrimal, ¿no ve? Entonces la cresta lagrimal posterior va a estar en el unguis. La anterior está en el maxilar. Y divide en dos segmentos, uno anterior y otro posterior.
el segmento anterior más amplio plano es nasal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí van a venir los huesos propios de la nariz. El otro segmento es lagrimal. Junto con el unguis o lagrimal van a formar el canal del saco lagrimal. ¿Listo? Si damos la vuelta en la cara interna hay una cresta. Está la crestita. ¿Qué se llamaba esta cresta? Turbinal inferior. Turbinal Inferior. inferior. Entonces la otra Turbinal superior. ¿Listo? Entonces tenemos dos crestas turbinales. Superiores e inferior. El palatino tiene lo mismo. Superior e inferior. Entonces este orificio no puede estar expuesto. Imagínense, constantemente en cada resfriado que tenemos bacterias se podría contaminar. Entonces tiene que estar cubierto. Entonces aquí se articulan los cornetes. El cornete medio y el cornete inferior. Entonces, el cornete medio, ¿dónde se origina? El superior y el medio, ¿dónde han leído? En el etmoides. ¿En qué parte del etmoides? ¿Cuántas porciones tiene el etmoides? ¿Una? ¿Otra? ¿En el horizontal? Ya, 3. ¿En qué porción? En las masas laterales, ya. En las más laterales tiene 6 caras. ¿En qué cara? La cara interna. En la cara interna se originan el cornete superior, el cornete medio y, en algunas personas, el tercer y el cuarto cornete, que son accesorios. ¿No? El de Santorini y el de Zuckercáncer. Ya. El cornete medio se articula acá. Entonces, un cornete es como un barquito que tiene 2 extremos. Un extremo anterior y un extremo posterior. El extremo anterior va a venir acá. Y el extremo posterior va a venir acá y lo va a cerrar así. Y el cornete inferior, que es un hueso de la cara, extremo anterior y extremo posterior. Y va a seguir cerrando. Entonces, se cierra, protege el orificio del seno maxilar. ¿Listo? Bien. Ahora, como el medio se origina en el etmoides, la cresta turbinal superior se va a llamar etmoidal y la inferior se va a llamar conchal, porque al cornete inferior le vamos a llamar concha. ¿Listo? Bien. Entonces, ahí tiene sus articulaciones de esta apófisis frontal. Entonces, a ver, ustedes digan, ¿con qué se articula el borde superior? Borde superior. Con el frontal. ¿Qué? Digan, se equivocan, se equivocaron. Aquí hay que equivocarnos. ¿Con la escotadura frontal? Bien, con la escotadura frontal o escotadura nasal del frontal, mejor. ¿Listo? Que es en forma de V abierta hacia abajo. Pero esa V abierta hacia abajo, esta, ¿ven? Tiene 2 segmentos, uno medial y uno lateral. En el medial va el nasal, en el lateral va la apófisis frontal. ¿Listo? Entonces en el segmento lateral de la escotadura nasal del frontal. Ya. Su borde anterior, ¿con quién se articula? ¿Qué hueso es este? Huesos propios de la El nariz. hueso nasal o hueso propio de la nariz. Pero ya le dan la lógica. Miren, tiene un borde interno y un borde externo. ¿Con qué borde? Externo. Ya. Este es su borde posterior. Anterior, posterior. ¿Con quién se articula ese de rojo? ¿Quién es? El unguis o lagrimal. Entonces, ahora leen la lógica. Borde superior, inferior, anterior, posterior. ¿Con qué borde? Anterior. Esa es la situación. Por eso es bueno que tengan el huesito, pero también tengan un cráneo. ¿Para qué? Para relacionarlo. Todos los bordes. Entonces se están dando cuenta en esta parte de huesos
mucho entre las apófisis y los bordes con quien se articula. Esa es la clave para estos huesos. ¿Ya? Bien. El unguis o hueso lagrimal. ¿Qué dirían? Situación anatómica. Si les digo, a ver, mencionen la situación anatómica del unguis. ¿Qué cosita dirían? Ya, vale, está bien. ¿Qué más? Pero algo clave y principal. ¿Qué es esta cavidad? Orbitario. Forma parte de la cavidad orbitaria. ¿En la pared interna? Eso. Y se estudia un techo, pared superior, piso, pared inferior, pared medial o interna, pared lateral externa. Entonces, el uncus forma parte de la cavidad orbitaria, formando parte de la pared interna de la cavidad orbital. Ahí ya puedes aumentar por detrás de la apófisis frontal del maxilar. Está bien, excelente. Pero algo importante es la cavidad orbitaria. ¿Ya? Bien, este hueso es par, igual que el maxilar. Se estudia bordes, 4 bordes, 2 caras. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber si nosotros lo desarticulamos? Si vemos ahorita un hueso, ¿cómo es esto? La cara externa presenta esta cresta. La cresta lagrimal posterior. Entonces, ¿dónde estaba la cresta lagrimal anterior? Maxilar. Pero ahorita hemos dicho. Ya, en el maxilar, ¿en qué apófisis? En la apófisis frontal del maxilar. ¿Ve? Ya pues, chicos, ya más o menos van a decir. Es la cresta lagrimal posterior. Entonces, ¿cómo saben? Esto es externo, donde está la cresta. Ahora, esta cresta remata o termina en un gancho. El gancho lagrimal o amulus lagrimalis. Este gancho siempre está en el borde inferior, no puede estar arriba. Entonces ya lo colocamos hacia abajo y nos damos cuenta cómo es la posición anatómica para estudiar y no estar viendo a qué hago, ¿no? Eso es lo que tenemos que estudiar. Entonces, en la cara interna solamente es más aplanada y regular y está el vestigio de la cresta que está hacia afuera. Pues lo que tienen que estudiar ustedes acá son bordes. Entonces, de acuerdo al dibujito, el borde superior, ¿con quién se articula? Ya, no lean eso. Ya. ¿Con quién se articula sin leer? Ya, con el frontal. ¿Pero qué del frontal? La apófisis orbitaria interna. ¿No? Que se articulaba con el unguis y más atrás, ¿con quién? ¿Ese de amarillo qué es? El molles. ¿Qué parte del molles es eso? La lámina La papera. lámina orbitaria de los molles. O papirácea, ya, como papel. Pero por lógica, si estamos en la orbitaria, ¿listo? ¿Bueno? Ya. Entonces, superior ahí. Inferior. Se está articulando con la cara orbitaria de la apófisis piramidal del maxilar. Nos dan lo que nos estoy ahorita, donde está el surco infraorbitario. ¿Hacia anterior con quién? Con los huesitos de la nariz. Con el borde posterior de la apófisis frontal del maxilar. ¿Y su borde posterior? Con la lámina orbitaria o papirácea o hueso plano, también se quieren, del etmoides. Que ya saben, también tiene anterior, posterior, superior, inferior. A ver con quién se está articulando. Bien, entonces esa es la clave para el unguis. Y por último nos vamos al hueso palatino. Palatino, ya su nombre nos dice
que va a formar parte del paladar. Pero este huesito también forma parte de la conformación de las fosas nasales. Entonces, ¿se acuerdan que los maxilares así se unían adelante? El orificio piriforme, o anterior, su borde anterior. El orificio posterior de las fosas nasales, ¿qué se llama? Siempre se preguntan los nasales esos, los límites. ¿Qué se llaman? Las coanas o retroventanas. Esas están limitadas por los palatinos, ¿ven? Ya vamos a ir bien. Entonces, ¿qué estudiamos? Este tiene apófisis, por lo tanto estas apófisis son claves. Tiene 4 apófisis, y ahí me he olvidado poner, tiene 4 segmentos, no se van a olvidar. 4 apófisis, 4 segmentos. Eso es clave. Es un hueso que en forma de L, que se articulan entre sí las láminas horizontales. ¿Listo? Y si colocamos aquí al pomer, ya están los orificios posteriores de las fosas nasales. Esfenoides más. Entonces, ahí está, la lámina horizontal. Está la L, ¿no? Así. Cara superior, cara inferior. Borde interno, borde externo. Adelante anterior y atrás posterior. Listo. La parte más fácil es la horizontal. Pero, ¿qué tenemos que saber? ¿Con quién se articula? El borde interno con el lado opuesto. El borde externo es continuación para la lámina vertical. ¿El borde anterior con quién? Con la apófisis palatina del maxilar en su borde posterior. Y miren, ¿con quién se articula el borde posterior? ¿No? No se articula, por lo tanto, cuando no se articula se dice que es libre. ¿Ya? Pero no tan libre así, libre de la parte ósea. Aquí se inserta la aponeurosis de los músculos del paladar. En huesitos hemos llevado 2 músculos del paladar claves. ¿Cuáles han llevado? El tensor del velo del paladar y el elevador del velo del paladar. ¿En qué huesos han llevado eso? O periestafilino externo, periestafilino interno era. ¿Se acuerdan? ¿Dónde? El periestafilino externo, tensor del velo del paladar, lo han llevado en la mariposa, ¿qué se llama? En los apóstoles pterigoides, ¿se acuerdan? Arriba, la fosita escafoidea. Ahí se inserta. Y el elevador del velo del paladar, o periestafilino interno, en el peñasco. En la cara posterior inferior, la fosita petrosa. Desde ahí vienen hasta el paladar. Y junto con otros músculos que vamos a ver en cavidad bucal. ¿Ya? Pues para eso sirve el borde posterior. Y hoy, obviamente, desde una carentena se ven los orificios, ¿no? Palatinos mayores o posteriores y sus accesorios también. Bien. Estos son los segmentos, no se van a olvidar. Segmento sinusal, segmento maxilar, segmento interptérico maxilar y segmento pterigoideo. Entonces dice segmento maxilar, toda esta porción cierra el orificio del seno maxilar. Por eso se llama segmento maxilar. Y de este segmento hace una prolongación que se llama la apófisis maxilar del palatino. ¿Se acuerdan? Tenía 4 apófisis, 4 segmentos. Esta es la apófisis maxilar. Si les digo entonces, ¿dónde se encuentra la apófisis maxilar del palatino? ¿Qué dirían? En el segmento sinusal. Listo. Ahora, el otro segmento es el segmento maxilar. Este segmento maxilar está dividido, cuando está desarticulado, se puede ver un canal. Si estuviera articulado, se vuelve conducto. El palatino posterior. Dividen un segmento, 2 segmentitos. ¿No? Por encima de eso está el segmento interptérico maxilar, que forma parte del trasfondo de la fosa infratemporal, que ya vamos a ver.
Y la más lateral es la que es donde se apoyan las apófisis pterigoides. Segmento pterigoide. Bien. Eso es por la cara externa. Por la cara interna se van a dar cuenta si tuviéramos un huesito, porque en la cara interna tiene las crestas que hemos estudiado en maxilar. Ya, ¿qué se inserta en la cresta etmoidal? Las conchas, las capitas, medio. ¿Qué cosita? Dígame más, dígame más. ¿Qué? La extremidad posterior del cornete. Eso, bien, la extremidad posterior del cornete medio. Bien, acá. La extremidad posterior La del extremidad cornete posterior del cornete inferior. inferior. Ya está. Eso nomás es decir. Ya, bien. Y las apófisis. Entonces, en el borde superior, ¿esta qué era? Apófisis. Segmento sinusal. Apófisis. Ya pues, no me va a voltear. Apófisis maxilar. Ya. Entonces, tiene dos apófisis. Una más grande y una más pequeña. La más grande es la orbital. La más pequeña es la esfenoidal. Y esta está dividida por una escotadura. ¿Qué se llama esa escotadura? Esfenopalatina. Escotadura es un espacio. Si yo lo cierro, ya no es escotadura. ¿Qué sería? Agujero. Ajá. Cuando está articulado no es escotadura, es agujero. Está desarticulado, escotadura. Y esta apófisis es la cuarta, la apófisis piramidal. Que si recuerdan va en la parte inferior de la tuberosidad del maxilar y también se articula en las apófisis pterigoides de los esfenoides. Escotadura pterigoidea, eso lo cierra. Ahí. ¿Ya? Bien, entonces esas dos tenemos que ver acá. Y aquí vamos a ver las canillas que tiene. ¿Ven? Entonces miren, aquí está la lámina vertical. ¿Esto ya qué es? ¿Eso qué será? ¿Qué es esto y qué es esto? Aquí sería, aquí, Agujero. ¿pero qué? Esfenopalatina. Esfenopalatina. Ya por ahí pasa una arteria, la esfenopalatina, que es la rama terminal de una arteria que da 14 ramas. ¿Ya? Entonces miren, acá vamos a ver una carilla que se llama la carilla orbitaria, la apófisis orbitaria. ¿Listo? Y acá estaría la apófisis esfenoidal, ya está articulado el esfenoides. ¿Ven? Entonces cuando estudiamos el piso de la órbita, no se van a olvidar de la apófisis orbitaria del palatino, que es pequeñita, pero que forma parte de él. ¿No? Entonces miren, ahí está. No, o sea, para 8 10. Entonces miren, estas son las carillas articuladas. Acá, la orbitaria no es articulada, está ahí, ¿ven? Pero las carillas, miren, tiene una carilla etmoidal, una carilla esfenoidal y una carilla maxilar, que van a estar ahí formando parte de lo que es la apófisis orbitaria del palatino. Entonces esas carillas tienen que ver y ustedes ya lo relacionan: anterior superior, posterior superior, posterior inferior. ¿Ya? Bien, hasta ahí sería.